buenos días. Es martes, un martes que les saludamos a todos ustedes en sus hogares. Gracias, como siempre digo, por el favor de su sintonía. Hoy le damos la bienvenida en cabina a nuestro psicólogo de cabecera, Allen Coley. Bienvenido. Bien, gracias, Dalma. De verdad que un martes interesante con la doctora que traímos el día de hoy. Y de verdad que ya loco por preguntar. No, y con el tema sobre todo, que como yo decía antes de ir al aire, es bastante novedoso. La doctora Esther Esteves. Doctora, la van a ver parecida, ¿verdad? La doctora es gemela. Sí, así es. Soy gemela. Entonces, es la doctora Esther Esteves, odontóloga deportiva. Así es. Doctora, para iniciar como que y entrar en materia, ¿en qué consiste la odontología deportiva? Sí, muchísimas gracias por recibirme. Muy buenos días a todos. Realmente la odontología deportiva es una nueva rama de la medicina deportiva que se encarga de la prevención y el tratamiento de cualquier lesión o patología bucal relacionada con la práctica del deporte. Es algo nuevo, como muchos se preguntan, y es verdad que existe la odontología deportiva, pero así es, va a sumar o a complementar ese equipo multidisciplinario para tratar a un atleta ya sea de alto rendimiento o un practicante. Doctora, ¿cuándo usted empieza a ejercer esa odontología deportiva? Y me imagino que usted fue a lo mejor una de las pioneras a nivel, digamos, Santiago, no sé si del país. Sí, prácticamente la odontología deportiva tiene 2 años que se está dando a conocer en República Dominicana, o bueno, que inicié, soy pionera en esa parte. Y en pandemia, leyendo un artículo, descubrí lo que era la odontología deportiva. Y yo, pero esto existe. Primero soy graduada de doctora en odontología, pero entonces ya me especialicé en esa parte. Y ahí entonces inicié una especialidad, modalidad online, por temas de COVID, en una universidad de Brasil y la PEO. Y ya luego entonces, hace menos de un año, en septiembre del 2023, finalicé un experto en odontología universitaria por la Universidad de España, UNEIS. Entonces ya ahí complementé todo lo que era la odontología deportiva. Excelente. Y qué bueno saber que en Santiago, que hemos destacado mucho el hecho del crecimiento a nivel de salud, incluso fue declarada por el Senado como una ciudad de turismo de salud, capital del turismo de salud. Entonces, ver opciones como estas, tan novedosas, tan diferentes, y que la tengamos en nuestros especialistas, pues nos da como que otro rating también. Sí, realmente, ¿cómo decirte? Me encanta el deporte y poder combinar estas dos ramas, para mí fue algo magnífico. O sea, yo dije, es que yo tengo que dar a conocer esta nueva rama. Hay muchas maneras de contactar, de tocar a esos atletas, de ayudarlos, y qué más con la salud bucal, porque realmente todo está conectado y todo se relaciona, y una cosa se va dando de la otra y así sucesivamente. Doctora, ya yéndose a la práctica, ¿cómo se aplica eso de la odontología deportiva en deportistas en cuanto a su salud bucal, proyección, sonrisa? No, o sea, ¿qué es lo que conlleva? Bueno, realmente vamos a decir que lo primero y lo primordial siempre va a ser la prevención. Evaluar ese atleta en un momento oportuno para identificar si hay algún problema de boca que me puede estar afectando actualmente o que me puede afectar a largo plazo. Identificar si hay caries, infecciones dentales, temas de masticación, de oclusión, que afecta bastante con el tema del equilibrio y la respiración de un atleta cuando queremos optimizar ese rendimiento. Entonces, iniciando con una evaluación en un momento oportuno. ¿Por qué oportuno? Porque hay momentos en temporada activa que los atletas no pueden ser intervenidos. Entonces, debemos de manejar ese aspecto. Y claro, aparte de la prevención, está lo que es la protección, que es donde también nos enfocamos con protectores bucales personalizados, o sea, hechos a la medida. También como pionera, fui la primera en traer esa certificación de protectores bucales a nuestro país, especialmente en Santiago, donde me certifiqué en protectores hechos a la medida, porque hay prefabricados, pero no es lo mismo ni hace la misma función. Entonces, vamos a decir que esas son las 2 palabras claves, prevención y protección, para mejorar la salud oral de un atleta. Porque entendemos que ese hecho de que esos protectores sean personalizados es como siempre hablamos. O sea, la medicina es muy individual. El tratamiento que le funciona a usted no le funciona. Entonces, a nivel de la dentadura, doctora, hay medidas, me imagino, distintas. Entonces, eso es bueno como que hacer énfasis en la gente. Sí, realmente los protectores bucales personalizados, como lo dice su palabra, es hecho a la medida. Yo tomo una impresión de esa cavidad oral de ese atleta para confeccionar ese tipo de protector. La Asociación Americana Dental recomienda el uso de protectores bucales para más de 29 deportes. Eso es algo también que hemos ido dando a conocer, porque normalmente dicen boxeo, porque es como el deporte de alto impacto, pero no. El protector, aparte de proteger, tiene una función muy importante, que es
equilibrar y amortiguar la fuerza que ejerce el atleta o que recibe, para entonces poder mejorar un tema de respiración y de relajación muscular para que tenga un mejor equilibrio y rinda mejor en el deporte que esté practicando. Entonces hacemos el protector hecho a la medida, también se personalizan y entonces ese material que es, vamos a decir, de goma, que es blando, pues va a depender del tipo de deporte, va a depender el grosor, si es inferior o superior y todas otras medidas que tomamos también en cuenta. Doctora, me llama la atención algo que usted dijo, que es equilibrio. Sí. ¿A qué usted se refiere con esa parte específica? Por ejemplo, el equilibrio de un atleta en cuanto a su, digamos, desempeño. Sí, es una parte más muscular. Por ejemplo, si ejercemos más fuerza de un lado, obviamente toda esa fuerza se va a ir a ese lado y ese equilibrio se va a dar de esa parte. Pero entonces estamos creando un desnivel. Entonces, ¿dónde se puede visualizar ese equilibrio? En la columna, en los pies. Entonces, a mejor equilibrio o mayor equilibrio en todos los músculos, o sea, que estén de la forma correcta, que los brazos estén alineados, que los pies estén del mismo largo, que no tengamos una lesión de columna. Entonces, yo estoy beneficiando a ese atleta para que su respiración y todos esos músculos estén más equilibrados y pueda entonces tener un mejor rango de movilidad, un mejor desempeño en cuanto al deporte se refiere. Hay deportes que lo ameritan más que otros, entonces va a depender, pero sí puede afectar la masticación, aunque no se crea, la oclusión en ese equilibrio, o afectar en el desequilibrio, por así decirlo, que hay muchos problemas bucodentales que se reflejan en la cadera, en los pies, o sea, posturología y toda esa parte. E incluso también hay quizás infecciones bucodentales que tienen incidencia directa en enfermedades cardiovasculares, musculoesqueléticas, como usted decía, y la pasamos desapercibida. Y esto no tiene que ver únicamente con atletas, tiene que ver con todos. Con todos, sí, es una parte que es sumamente fundamental. A veces descuidamos hasta una limpieza dental. ¿Y por qué el énfasis de hacer una limpieza dental frecuentemente? Por eso mismo, porque hay bacterias e infecciones que se dan en boca que pueden afectar el resto de nuestros cuerpos. Ahora bien, en un atleta, ¿cómo va a afectar? Puede estar más propenso a lesiones musculares, a un menor rendimiento, a que su recuperación sea más lenta, mucha fatiga muscular. Entonces, todas esas bacterias se van a boca, porque obviamente se van al cuerpo, y ahí vienen esos problemas. Ya un descuido de una infección que puede afectar la parte cardiovascular, estamos hablando de un grado ya de descuido bastante grande. Una periodontitis, una gingivitis grado 3 y así sucesivamente. Y eso afecta el rendimiento. Vamos a seguir conversando con la doctora después de esta pausa, porque eso está súper interesante. Continuamos esta conversación con la doctora Esteves. Hoy hablamos de odontología deportiva. De verdad que desde que yo la había visto en las redes me llamaba mucho la atención, porque uno entiende como que el deportista únicamente busca atención. Y qué bueno que existen ustedes de una vez en alerta, pero como para ponerse sus dientes así como los Adams, los chicles Adams y figurear. Sí, pero yo veo que no. Risa blanca. No. Realmente, antes de yo decirle a un atleta que se haga una estética, yo le dije, vamos a sanearte, vamos a optimizar esa salud bucal, después pensamos en lo estético. Porque claro, son personas que están en conexión con televisión, con fotos, y no está de más, porque siempre queremos mejorar esa sonrisa. Pero yo digo que una sonrisa sana es más importante que tal vez algo estético. Doctora, ¿cuáles son esas posibles lesiones que se pueden dar a nivel, digamos que bucal, en cuanto a los atletas que usted ha tratado? Bueno, están principalmente las fracturas de las piezas superiores dentales, que obviamente las tenemos visibles, que son los dientes superiores. Son las más comunes. También avulsiones de dientes, ya sean obviamente en deportes de alto impacto, baloncesto, fútbol. Una avulsión dentaria hay que saber cómo manejarla, porque es un trauma que obviamente puede afectar bastante al atleta. Pero un pequeño paréntesis, doctora, ¿qué es una avulsión dentaria? Para yo aterrizar. Una expulsión de un diente. O sea, que el diente sale completo del alvéolo dental. Sí. Y entonces, ¿cómo manejar ese trauma? Si el diente se puede recuperar, si se puede reimplantar en ese atleta, que sería tal vez lo más indicado. O, bueno, manejar, si llevarlo a un centro para que reciba las atenciones, si hay que dar una sutura, por el caso de que haya parte de encía que
se haya afectado y todo ese tema. Pero yo digo que las fracturas son los más comunes, también en la parte de las encías, en la parte blanda, que se corten, que el labio se vea afectado y están ya más extensas, vamos a decir, un trauma cráneoencefálico por temas de ATM o contusiones cerebrales que están muy expuestos los atletas. Entonces, ahí vamos a tratar de manejar esas lesiones o reducirlas, esos traumas, utilizando los protectores bucales. Doctora, y usted habló de esa expulsión de los dientes y que se le puede volver a reinsertar. Sí. ¿Cuánto tiempo de espera para ese, como quien dice, ese proceso de emergencia? Sí, lo ideal es que esté su odontólogo deportivo ahí para saber qué hacer. Entonces, un tiempo máximo sería de 5 a 10 minutos para reimplantar ese diente. Lo primero es desinfectarlo, tener, por ejemplo, leche fría o alguna solución donde podamos poner ese diente en lo que el atleta llega a consulta y que se pueda reimplantar. Y ojo, no solo reimplantarlo, hay que ferulizarlo, o sea, como retenerlo para que obviamente tenga un proceso de adaptación. O sea, es un sinnúmero de cosas de un manejo multidisciplinario, porque no entro yo solamente como odontóloga, sino también la endodoncista, el periodoncista, para manejar esa fractura. Entonces, son casos, yo no he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de tener una abulsión, pero sí tuve la oportunidad de manejar un atleta niño, joven, como tú ya mencionábamos antes de entrar, que tuvo una fractura, se cayó de su propio pie practicando deporte, béisbol, y entonces ahí tuvo un pequeño de movilidad en esas piezas. Hubo entonces que hacerle la parte estética porque se fracturó parte del diente y darle ese seguimiento con radiografías, medicación y todo ese proceso. Y el protector para que entonces pudiera seguir practicando el deporte. Alan, ¿cómo combinamos esta parte emocional, psicológica de que mi diente salió volando y de repente uno como que esto es el rostro, la cara, la sonrisa, que fácilmente he escuchado personas que dicen, prefiero romperme un brazo que un diente, porque además como que uno entra en una vergüenza. Sí. ¿Cómo se maneja? Mira, fíjate que la sonrisa, como tú mencionaste, es como quien dice la portada de nosotros, en donde a nivel, digamos, emocional juega un papel muy importante, que es prácticamente la empatía. Una buena sonrisa crea que el otro vea, que te diga, wow, pero esa persona sí tiene una sonrisa bonita, me cae chulo. Entonces, como que tú creas ese vínculo afectivo con esa sonrisa. Entonces, ¿qué pasa? Que automáticamente el tú tener una condición de que se te cayó un diente, de que mi sonrisa no está adecuada, ya yo no voy a crear ese vínculo afectivo con Dalma porque mi dentadura está fea. Ale, más si lo graba. Mi dentadura está fea. Sobre todo si grabaron ese momento y lo subieron a TikTok. No, es doble. Y yo creo que también es el miedo que le proporciona a ese atleta. Claro. O sea, atletas que, por ejemplo, un pelotazo. No volver a morder no como voy a volver antes. a morder igual. Tengo miedo de que me vuelva a pasar. De que me vuelvan y me den otro pelotazo. Exactamente. O sea, un conjunto. Es volver a retomar esa seguridad en ese atleta que la ha perdido por tener esa lesión y por tener esa fractura. O sea que... De repente también me pregunto el tema en el boxeo, por ejemplo, o un mismo pelotero, quizás por la cercanía, los que practican baloncesto. ¿Cómo el tema de la ortodoncia, verdad, que son los brackets y eso, cómo se maneja? Por ejemplo, un atleta que sea boxeador. Bueno, de repente que todos los golpes pueden... O sea, que son a la hay cara. maneras fuera de... Hay términos, por ejemplo, en el boxeo donde no se permite un boxeador con ortodoncia porque los impactos que recibe un boxeador son muy fuertes. Ahora bien, el protector se puede confeccionar en un atleta con ortodoncia, que incluso le va a beneficiar porque vamos a evitar que se lacere la parte blanda con la ortodoncia y se confecciona el protector. Pero manejando a un boxeador, lo ideal es que no la tenga la ortodoncia. Entonces, por eso te digo que también hay que saber manejar ese atleta en los momentos oportunos, pretemporada, durante la temporada, qué podemos hacer y qué no, y después de la temporada aprovechar esos momentos para hacer esos procedimientos que ameriten ya un seguimiento más continuo y que no le afecten el rendimiento, porque a veces hasta los mismos movimientos de la ortodoncia me puede afectar en lo que mencionábamos, el equilibrio, y tal vez estoy beneficiando por una parte del atleta, pero le estoy afectando por otra. Entonces, es un trabajo muy multidisciplinario para que ese atleta no se vea afectado, sino que su salud esté en mejor condición. Eso como que el hecho de insistir en lo multidisciplinario, yo entiendo que es bastante importante porque otros especialistas que nos han invitado han insistido que la medicina de hoy tiene que ser multidisciplinaria, o sea, tiene que ser un acompañamiento en conjunto. Y de repente estamos hablando de atletas profesionales, pero doctora, ¿qué pasa con los atletas que van en crecimiento, con esos niños y jóvenes y adolescentes que practican, no sé, ahora como digo, está de moda el fútbol, está en su mejor momento, otros el pádel,
pádel, que también se está practicando. Si sufren una lesión, también entra dentro de esa categoría deportiva y usted también le da atención. Sí, claro que sí. O sea, la odontología deportiva es para todo tipo de atleta, profesional y no profesional. Porque incluso yo tuve la oportunidad de ver un atleta que practica deporte, hace pesas, juega béisbol, y él mismo identificó que apretaba sus dientes realizando una práctica deportiva, porque es algo normal para liberar unas hormonas que son de estrés, que son necesarias. Entonces confeccionamos un protector con ese atleta. Ojo, se hicieron evaluaciones multidisciplinarias para identificar la causa del problema, porque también es algo muy importante, identificar esa causa, si me compete a mí o no manejar primero ese atleta, si no tengo que manejarlo con el quiropráctico, con la medicina deportiva, con el nutricionista. Hay muchos problemas de salud bucal que están muy relacionados con alimentación, que es un seguimiento muy específico. Incluso quiero aportar en cuanto a eso, lo que se dan condiciones psicológicas que afectan lo que viene siendo la parte bucal, como es el bruxismo, que prácticamente es unos niveles de estrés muy fuertes, que las personas lo hacen de manera inconsciente, el morderse los dientes en las noches o durante el día. Entonces eso crea un dolor fuertísimo que hay que tratarlo a nivel psicológico, porque está teniendo una carga de estrés y ansiedad muy fuerte. No, y como tú mencionabas, los niños que le encanta practicar deporte, que les ayuda. La Asociación Americana Dental dice que anualmente se pierden más de 5,000 piezas dentarias por temas de práctica deportiva en niños, o sea, que ni siquiera son atletas profesionales. ¿Por qué? Por la falta de prevención, por la falta de un protector bucal personalizado, que se confeccionan, ojo, para niños también. Entonces es muy importante educar y orientar a ese atleta desde niño, que incluso le va a beneficiar mejor, porque va a estar más consciente de la práctica deportiva, va a cuidar mejor, y el protector, por ejemplo, lo va a utilizar mucho más fácil, porque no es lo mismo que yo te diga, Dana, utiliza un protector ahora a los 30, 40 años y utiliza un protector a los 15. Sí, más cerca de los 30, gracias. O sea que sí, que es muy importante darle ese seguimiento, esa limpieza dental, saneamiento básico. Son cosas muy simples, una odontología muy simple, pero que a largo plazo puede afectar bastante en el rendimiento. Doctora, y también entiendo que es educar a los padres. Usted habla de la importancia de empezar a temprana edad. Sí. O sea, si los padres entienden la necesidad de esa salud bucal como preventiva primero, y esos chequeos, pues, incluso desde pequeño, yo lo voy a inscribir en fútbol, en béisbol, en taekwondo, en lo que sea. Voy a llamar a la doctora para hacerle su protector, y quizás ahí vamos cuidando también. Sí, y como tú dices, la parte de educar es algo que yo como doctora, y dando a conocer esta nueva rama de la odontología, pues he ido implementando esas charlas educativas. Hemos trabajado con todas las edades, por ejemplo, de fútbol de Cibao, que estuvimos dando charlas educativas, con las academias de béisbol, con los equipos de baloncesto. O sea, más que tal vez hacer un protector, que es como el plus de la odontología deportiva, pues yo prefiero primero dar esa charla y educar, porque no hago nada con hacerte el protector y que tu salud oral esté deficiente. Entonces es una parte muy importante, y creo que uno de los objetivos principales, poder concientizar y educar. Señores, ahí veían imágenes en pantalla, estamos muy emocionados, pero tenemos que ir a una pausa, así que después de esta continuaremos hablando. Mantener una buena salud bucal pues impacta el rendimiento de los atletas en cualquiera de los deportes o disciplinas. Así que ya saben, no lo den como que por hecho, por sentado. Y hay algo que nos llama la atención, que conversábamos con la doctora fuera de cámara, y es el tema del dopaje. Sabemos que muchas veces esos atletas están pues siendo monitoreados, y de repente tienen un dolor de muela, se toman algún analgésico que no debe ser, o utilizan algún producto que con esteroides, y ahí se puede ver tronchada su carrera. Sí, así es. Realmente la parte de la medicación es algo primordial. Debemos de saber cómo manejar ese atleta, porque hay medicamentos que están totalmente prohibidos, otros que se pueden utilizar en competencia y otros que no. Entonces, yo como odontóloga deportiva debo de velar para que ese atleta no se vea afectado por un dopaje, que ningún procedimiento dental que amerite alguna medicación me le afecte. Entonces, documentar este reporte, ese informe de lo que se le hizo a ese atleta, para que tenga un sustento y un aval de por qué, por ejemplo, si le hacen un estudio en menos de 24 horas, un examen de dopaje puede dar positivo. Entonces, es una parte
que vengo también concientizando muchísimo, porque a veces tenemos miedo de hacer algún procedimiento porque entonces entendemos que nos podemos afectar con la parte del dopaje, pero no es así. Con un buen seguimiento y una buena orientación podemos manejar esa parte. Pero también que, perdona, adelante, que tengan la confianza de, por ejemplo, si usted es mi doctora, llamarla y preguntarle, porque sabemos que también estamos manejando temperamentos. Así es. Que después que yo tengo una firma, que es lo que me están dando órdenes, o sea, también cómo se guía a ese atleta a entender de que, óyeme, yo estoy aquí para acompañarte. Uh-huh. Sí, realmente vamos a decir que hay evaluaciones, ¿verdad? Entonces, si identificamos un problema que me puede explotar en corto o a largo plazo, pues vamos a manejar ese atleta. Si hay un dolor de muelas, doctora, ¿me puedo tomar esto o no? Efectivamente, o lo más importante, pues resolver el problema, porque si no, entonces el atleta va a estar con una medicación constante, que es lo que tratamos de evitar. Yo diría que el tema del dopaje también es saber en qué momento utilizar esa medicación. Porque hemos visto casos de personas que entendemos que manejaban y que con cierta pomadita, bueno, no vamos a entrar a casos porque yo soy fan número 1. Doctora, ¿hay casos específicos en donde sí se tienen que utilizar medicamentos que están prohibidos? Sí, realmente, pero depende, porque por ejemplo, un atleta tuvo una fractura, no solamente vamos a decir la parte bucal, vámonos de la parte general, y entonces hay que operar a ese atleta. Hay un tema de esteroides que va a ser necesario colocar, pero entonces ese atleta sale de competencia y entonces ahí ese medicamento que está prohibido en competencia, por ejemplo, se puede utilizar fuera. Pero ojo, estamos diciendo que va a estar documentado, que hay un aval, que hay un certificado médico, que hay una historia clínica, que se puede utilizar ese medicamento. Usted tratando, digamos, en ciertas academias, en base a sus experiencias, ellos le dan un reglamento específico de, por ejemplo, dentro de competencia no puede pasar esto y fuera de competencia puede pasar esto. El manual se lo proporciono yo. Hay un manual que la ADA actualiza todos los años de esos medicamentos que pueden utilizarse, medicamentos que están prohibidos y los que no. Entonces, vía ese manual ellos se pueden guiar. Porque, ojo, yo puedo medicar específicamente en la parte bucal, pero ya entonces que se orienten de la parte general, porque ya vamos a tener que hay un médico deportivo que va a saber si puede utilizar o no. Pero ese manual vamos a decir que es de manera general, no solamente en la parte bucal. Entonces es un manual que trato de que tengan, que lo conozcan, que lo lean, para que sepan qué medicamento, porque hay medicamentos que están totalmente prohibidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, tratar de que ese atleta no necesite ningún tipo de esa medicación, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con una prevención, con exámenes preventivos para que entonces no le afecte. ¿Qué tanta apertura usted ha encontrado en las academias, en los atletas, al usted introducir esta especialidad? Bueno, realmente o la subespecialidad. Tengo alrededor ya casi de 2 años, como te mencioné, y me siento muy feliz por el trabajo realizado en este tiempo, porque a pesar de que tal vez no hemos llegado a que haya un odontólogo deportivo en un equipo deportivo, hemos trabajado ya con academias y equipos deportivos profesionales, por lo menos haciendo esas evaluaciones en inicio de temporada, como en Hansel Emanuel, que es un jugador sumamente profesional, Robinson Cano, en el área del béisbol, en el área de Jason Domínguez, que es de los Yankees. Entonces, trabajar con esas academias, los Cardinales, los Yankees, los Piratas, Cibao FC, me ha dado la oportunidad de crear conciencia y de por lo menos sembrar ese granito de arena para que se den los seguimientos. Y también con los protectores bucales, porque ellos dicen, no, que yo no lo uso, pero he tenido la oportunidad y testimonios de doctora por el protector, evité que me dieran un golpe fuerte y me siento súper cómodo. Entonces, la verdad es que me siento muy feliz. Eso es, los protectores bucales son tan importantes, porque yo llegué a presenciar, bueno, ahora estamos en playoff de NBA, claro. Y vi un juego que uno de los jugadores se le salió un diente. Por favor. Sí, es así. Se le salió un diente. O sea, estamos hablando que LeBron usa protector bucal, señores. O sea, atleta profesional, esa es la idea, de que estos atletas que están aquí en República Dominicana tengan esa protección y reciban esa salud de manera general. Y cuidarse, ya que hablamos de NBA, de algunos por ahí como apellido Green, que son un poquito, ¿verdad? que no se sabe si cuál que provoca la lesión. Exacto. Claro. Al final, doctora, ¿qué nos tiene que quedar en la mente a raíz de este tema? Y quiero como que el mensaje sea general.
Señores, no solamente los atletas deben cuidar su salud bucal. Todos debemos de cuidar nuestra salud bucal. Hay una frase que yo siempre les menciono a mis jugadores que dice: mejora tu rendimiento deportivo, empieza por tu salud oral. Yo entiendo que para mí lo más importante es iniciar la salud de la salud bucal, porque todo está conectado. Entonces ese seguimiento es a todos, incentivarles de que se chequeen, de que utilicen un cepillo dental, de que se hagan una limpieza dental y todo lo demás, porque realmente hay muchos problemas que vienen por salud bucal y no lo logramos identificar porque no tenemos esa educación ni esa conciencia. Entonces, visitar el odontólogo, ya sea tu odontólogo o el odontólogo deportivo, para que esa salud oral mejore. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Me pueden encontrar en Santiago Odontología, aquí en Santiago, y en Santo Domingo, en MedicalNet A, que también ofrezco consulta en Santo Domingo. ¿Y redes sociales? Redes sociales, @DRA Esther Esteves, doctora Esther Esteves, y los teléfonos 809-982-0424. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes, señores. Gracias. Y siempre los comprometemos a todos. Estamos pensando en unos especiales que podemos desarrollar con la doctora, claro, porque sé que este tema como dominicanos, que entre política, religión y deporte nos encanta hablar. Así es. A ustedes, gracias por mantenerse con nosotros. Allen, mañana será otro día. Así es. Para saludarles a ustedes. Feliz resto del día.